Muy buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ir revisando por aquí, por favor. Si todos nos pueden confirmar. Vamos a ver. Lo pregunto para que podamos iniciar perfectamente sin ningún problema. Recuerden que tienen en su panel de la derecha el apartado ahí de preguntas para que nos confirmen. Ya por aquí nos dicen que todo correcto. Perfecto. Excelente, ¿no? Activo entonces la cámara web. Ya por acá, activo la cámara web. Perfecto. Interesante hoy porque voy a ponerlo aquí un poco, la parte de webinars. Hoy vamos a hablar, ¿no?, de esta especialización en proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM. Y vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Todo lo que incluye, digamos, sus módulos, eh, las certificaciones, etcétera, ¿no? Me acompañan también los ingenieros Bartolomé Tavera y Luis Alberto Núñez, que son parte del equipo de Inesatec, con quienes estaremos, bueno, debatiendo un poco sobre todas estas cosas, sobre los alcances, sobre todo lo que incluye esta especialización tan interesante, ¿no? Fíjense, primer punto que considero importante. Esta especialización la tenemos acá. Es la especialización en proyectos, digamos, estructurales de edificios en acero con tecnología BIM. Aquí tienen toda la información global de la especialización. Tienen el inicio, que es este 9 de octubre, la duración de 6 meses, una modalidad online que incluye también sesiones en vivo cada semana. Y tienen aquí un poco el global de todo lo que es el alcance de esta especialización, lo que aprende el alumno, a quién va dirigido, los software que se utilizan, la normativa, el contenido general en estos 7 módulos de esta especialización y un poco el equipo de profesores y todo lo que tiene que ver con las certificaciones, que sobre esto también voy a estar hablando, ¿no? Vamos a ir por parte para poder de alguna manera describir, digamos, si se quiere, desde el principio lo que es esta especialización y después vamos a ir agregando algunos matices que son clave, ¿no? Para ello voy, si se quiere, en primer lugar, a mostrar el catálogo de esta especialización. Voy a partir de allí. Porque, y bueno, y vamos a generar una discusión, digamos, con todos los que estamos ahora de panelistas, ¿no? Permítanme mostrarlo, creo que ahí lo pueden ver sin problema. Efectivamente, sí, ¿no? Estamos hablando entonces de la especialización en proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM, que ya lo hemos destacado, de una duración de 6 meses en modalidad online. Aquí tenemos un poco el índice de este documento. Bien, y ya empiezan a aparecer las descripciones de los módulos que conforman esta especialización, las palabras del director. Yo creo que es importante tomar en cuenta, sobre todo el hecho de que el acero, de alguna manera, ha ido tomando fuerza en los últimos años. Vemos su aplicación en centros comerciales, edificios de oficina, en puentes peatonales, en un montón de cosas, ¿no, Luis? Yo creo que evidentemente vamos viendo cómo el acero en muchos países empieza a ser una buena opción, ¿no? Sobre todo en los países donde hay más industrialización, ¿no? Eso lo podremos destacar y que yo sigo por aquí, pero digamos que un poco quería comentarlo, ¿no? Lo otro, bueno, que quizás pueda ser importante y por eso siempre esta lámina, ¿no? Para los que no nos conocen, somos una empresa, digamos, ya con muchos años, estamos aquí establecidos en Barcelona, y bueno, estamos dedicados a diferentes áreas, principalmente el área de ingeniería civil y arquitectura, y por eso es que hemos involucrado, además del cálculo estructural, lo que es la implementación o la aplicación del BIM, ¿no? De este Building Information Modeling, como una metodología de trabajo. Y de allí que
esa aplicación BIM, esa metodología BIM esté dentro de el título incluso de la especialización, porque el objetivo es mostrar cómo se genera toda esta interoperabilidad, ¿no? Propósito, preparar y capacitar a profesionales de alto nivel a fin de que puedan enfrentarse a nuevos retos, por supuesto, entendiendo los aspectos teóricos, pero a su vez dominando la aplicación práctica, que es muy importante para lograr una alta eficiencia en la entrega de sus proyectos. De alguna manera también nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el estudio de edificios en acero es importante? Entonces, lo que venía destacando, el uso, evidentemente, de las estructuras metálicas como sistema constructivo viene creciendo, viene siendo cada vez una acción importante. Regularmente los clientes nos piden analizar siempre una opción en acero que pueda ser viable en comparativa, por ejemplo, las de concreto, o una acción mixta. Entonces tenemos que ser capaces de ofrecer diferentes soluciones y que el cliente termine decidiendo lo que más le conviene, ¿no? Entonces, dominar el área de acero nos abre la posibilidad de expandir estos campos laborales, ¿no? ¿Y por qué estudiar esta especialización específicamente? Bueno, primero porque hay mucha profundidad en todo lo que se explica, por la forma práctica a la que se lleva esa teoría que se ha estudiado al principio, por el uso de los software, digamos, de última generación, por el hecho de que se presentan proyectos reales, digamos, todo está adaptado a lo que necesita el sector hoy en día, es decir, usamos las herramientas SAP 2000, ETAPS, estamos hablando de robots, SIPE, Revit, Advanced Steel, Tecla, o sea, al final vamos haciendo uso de las herramientas que se emplean hoy en día con mayor frecuencia en las diferentes ingenierías, pero además se afianzan los conceptos, los criterios, que quizás es lo más importante. Siempre hemos hablado de que en ESATEC somos ese puente entre la universidad, evidentemente, y el ejercicio profesional, ¿no? Acercamos a ese ingeniero a un desarrollo real, práctico, que a lo mejor le llevaría muchos años y que nosotros se lo acortamos con la información que le suministramos. Entonces, bueno, aquí tenemos también un poco de ciertos puntos destacados, más de 5.000 clientes satisfechos, más de 250 programas impartidos. Estamos digamos, tenemos alumnos de muchos países a nivel internacional. Me acompañan aquí, de hecho están en esta lámina, el ingeniero Luis Núñez y Bartolomé Tavera, de mucha experiencia en el ámbito del desarrollo de proyectos en acero. Y metodología. Importante, disponemos de una plataforma web donde puede ingresar el alumno a las 24 horas del día durante todo el tiempo de la especialización y lo extendemos normalmente alrededor de un mes. Hay una planificación académica que seguimos paso a paso con activaciones de módulos y temas cada semana. Hay una serie de videos de clase, ¿no? Que tienen por supuesto, una duración adecuada, toda muy concatenada. A eso se acompañan sesiones en directo, clases en vivo, clases en directo cada semana para discutir, dar continuidad a los temas, presentar nuevos ejemplos, profundizar al final sobre todas las cosas que se vienen estudiando y conocer las necesidades del grupo. Por supuesto, hay una serie de alternativas como foros técnicos que hay a través de la plataforma para estar resolviendo los problemas del día a día y evaluaciones muy prácticas basadas prácticamente en proyectos. Aquí vemos entonces un resumen importante, ¿no? ETAPS, SAP 2000, SAFE, Idea Estática, Bentley, Autodesk Robot. ¿Qué licencias se incluyen aquí? Todas, a excepción de las de CSI. Es decir, el alumno debe tener el ETAPS, el SAP 2000 y el SAFE, pero nosotros entregamos la licencia de la idea estática, de Bentley Run Connection, de Robot, digamos, de Autodesk, como ATC de Autodesk que somos. También, en este caso, si fuese necesario hacer uso del BIM 4D o del 5 para el BIM 4D también, el CIPE Arquímedes, etc. Normativas, lo ven allí, vamos a enfocarnos mucho en la normativa ISC 360, 341, 358, en las propias guías de diseño de la ISC, tenemos como referencia el AC7, el AC41, el FEMA,
las NERP, el ACI 318, pero también del lado latinoamericano haremos referencia sobre todo para la acción sísmica de diferentes normas latinoamericanas. Siempre tratamos de darle espacio a las normas de las nacionalidades de las personas que están inscritas, evidentemente, ¿no? Y sirve, por supuesto, todo esto para entender que todo se parece al final, ¿no? Al final la ingeniería es una y la norma lo que hace es establecer una serie de parámetros de cumplimiento de unas ciertas cosas que pueden variar entre una norma y otra, pero que como estructura se mantiene prácticamente lo mismo. Importante, esta especialización forma parte de la ruta estructural en diseño y detallado de edificaciones en acero e industriales. Aquí vemos un recorrido importante. Una persona empieza, por ejemplo, por esta especialización, que en acrónimo sería EEA, sería la especialización de edificios en acero. Puede empezar individualmente por allí, pero luego puede conectar con la de estructuras industriales y culminar un máster en proyectos de acero de estructuras industriales. Pero a su vez podría ser luego la de conexiones, y como ha hecho 3 especializaciones, que ya proviene de hecho de un máster, puede completar 2 másteres adicionales, porque combinando la de edificios en acero con la de conexiones o la de estructuras industriales con la de conexiones, dan paso a un máster en diseño y construcción de edificios en acero o un máster en diseño y construcción de estructuras industriales. ¿Cuál es la diferencia? En una, la parte de conexiones, de alguna manera se aprovecha de allí todo lo que implicó el diseño de conexiones para la tipología de edificios, mientras que en el caso de estructuras industriales sería para las típicas estructuras industriales, por ejemplo, una nave industrial. Y se suma ABS, en este caso, que para nosotros es Advanced Steel, porque representa una muy buena opción para aprender a detallar todas esas estructuras que se han diseñado anteriormente, tanto en el contexto de los edificios en acero como las estructuras industriales y las propias conexiones aprendidas a diseñar en esta especialización en particular. ¿Qué pasa? Una persona que sepa edificios en acero, que sepa estructuras industriales, que sepa conexiones y sepa hacer el detallado 3D a través de una interoperabilidad BIM y todo esto que se ha paseado por más de 2 años de estudio y que ha tenido que aprobar 2 o en este caso 3 trabajos de máster, evidentemente para nosotros es una persona experta. Está más que calificada para ejercer esta profesión en el área de las estructuras de acero, y de allí que esto proponga una especie de recorrido académico como si fuese una segunda carrera universitaria, evidentemente, pero en el ámbito profesional, entre 2 o 2 años y medio la persona tiene una posibilidad de crecimiento, ¿no, Luis? ¿Qué me puedes comentar un poquito acerca de este enfoque que yo creo que hemos sido un poco pioneros en ese aspecto, ¿no? Bueno, primeramente bienvenidos a este seminario. Saludos a ti, Bartolomé, a ti, Eliud. Yo creo que es importante destacar que nuestra formación básica que sale de las universidades nos da una pequeña introducción, nos permite abrir nuestra mente a un desarrollo analítico del problema cuando nos enfrentamos a cualquier problema, sobre todo en el área de la ingeniería civil, en el cual hay tanta diversidad de funciones para un profesional. Entender la lógica y el análisis de cómo abordar y enfrentar un problema es fundamental. Lo que sucede es que es tan amplio lo que nosotros estudiamos en el pregrado que evidentemente quedan muchos vacíos. Se tocan algunos aspectos del diseño de hormigón, se tocan algunos aspectos del diseño de acero. Por supuesto, se habla un poco de la resistencia de materiales, que nosotros creemos que es fundamental, pero quedan una cantidad de elementos en el aire que cuando el profesional entra a la ejecución de algún proyecto o entra a una oficina a trabajar, empieza todo un nuevo camino de aplicabilidad de lo que aprendieron con nueva información. Y es allí donde yo creo que estas rutas que se han desarrollado dentro de INESATEC son fundamentales,
porque tienen un aspecto profesionalizante, no es un aspecto solo teórico, fundamentalista de la investigación y de la filosofía del diseño, del cual sí tocamos gran parte, pero entendemos que la ruta de un profesional requiere de la concepción, la fase analítica y procedimental clara y específica para cada problema y la etapa constructiva, porque el que nuestros proyectos estén planteados y tengan factibilidad constructiva es fundamental. Muchos profesionales saben diseñar un elemento de acero, pero no saben diseñar una conexión. Entonces el diseño no está completo, porque para yo diseñar un edificio tengo que diseñar no solo la perfilería que involucra la solución estructural de ese edificio, sino sus conexiones, los cuales en el mundo del hormigón, parece mentira, en el mundo del hormigón sí hay una mejor cultura en nuestras universidades respecto a la formación y al detallado y la figuración del acero para resolver por lo menos los casos típicos a los que nos vamos a enfrentar. Pero en el mundo de acero siempre quedó ese vacío del mundo de las conexiones, de cómo abordar un diseño sismo resistente adecuado, sobre todo después de los años 2000, que hubo un cambio filosófico fundamental en el diseño de las estructuras. Así que toda la concepción de estas rutas de cada uno de los módulos tiene una parte práctica que involucra entender la concepción del problema y cómo abordarlo, aplicar metodología manual, de cálculo manual, comparada también con la fase analítica del software por entender las limitaciones que el software tiene y después plantear una ingeniería de detalle adecuada para que la factibilidad constructiva esté garantizada. Porque si no diseñamos el mundo de las conexiones, la placa base, sus anclajes y todo lo que involucran las tolerancias constructivas que están involucradas, nuestro diseño va a carecer realmente de una posición clara frente a lo que sería la generación de los planos de fabricación de montaje y de la construcción de la obra per se. Así que esas rutas que nosotros hemos planteado le permite a un profesional tener todas las herramientas y a partir de ahí, por supuesto, terminar de extrapolar esa información a cualquier variación que uno va a conseguir en el mercado, que evidentemente a lo largo del tiempo nosotros nos enfrentaremos a situaciones nuevas, pero si no tenemos las herramientas para abordar el problema, hacer un planteamiento procedimental y después hacer una ingeniería asociada a lo que se está planteando, realmente no vamos a poder involucrarnos en diferentes actividades que la ingeniería estructural plantea para el diseño. Cuando estamos enfocados al mundo de los edificios de acero, pareciera que el ámbito es bastante repetitivo, pero cuando entramos al mundo del sector industrial, cuidado, aquí hay muchas variaciones de los cuales también hay que entender el aspecto normativo que va debajo de ese background de conocimientos que tenemos desde el punto de vista analítico, procedimental y de planteamiento general de la concepción de la ingeniería civil y la particular la ingeniería estructural, pero que el mundo normativo tenemos que conocerlo y es allí donde también nosotros damos un plus, porque típicamente en nuestras universidades el ámbito normativo también se toca un poco por encima, no se profundiza y hay mucho que leer dentro de las normas. Dentro de las normas no solo el articulado, hay que leer los comentarios, inclusive documentos que se han generado tradicionalmente en cada revisión de normas que nosotros vemos, donde se dan aspectos prácticos de cómo aplicar la norma. Y eso son de las cosas que creo que están planteadas dentro de ese planteamiento profesionalizante que dentro de INESATEC hemos tratado de plasmar a lo largo de todo este tiempo y que creo que le produce al alumno un beneficio inmenso más allá de su desarrollo académico dentro de maestrías y otro tipo de mejoras profesionales que el profesional esté dispuesto a abordar en el tiempo. Pero creo que ahí es donde está el secreto un poco de toda esta información que ustedes van a poder ver. Muchas gracias, Luis. Bueno, aproveché de ir pasando un poquito lo que sería el catálogo, ¿no? Todos los módulos, que además cualquier persona que esté interesado puede tener acceso al catálogo, ¿no? O sea que esto es súper importante. Yo aquí me fui moviendo mientras Luis hablaba en todo lo que correspondía, por supuesto, a cada uno de los módulos que aprende el alumno también. Aquí he hecho un poquito para atrás, el módulo 7, súper interesante, el módulo 6 de cimentaciones, el módulo 5 de conexiones, por supuesto,
digamos, todo lo que concierne a los temas que están incluidos en cada uno de esos módulos. El módulo 4 es súper importante porque evidentemente es el planteamiento global de los edificios en acero, paso a paso, pero anteriormente hemos tenido que abordar los sistemas estructurales, todos los que conforman. De hecho, este módulo 3 tiene hasta 11 temas, increíble. Y ya luego el módulo 2 de diseño de miembros, sistemas de piso y estructuras básicas de acero. Y por supuesto un primer módulo, digamos, de introducción al cálculo estructural. Y había quedado, por supuesto, en esta global de los módulos y en estas certificaciones internacionales. Esto es importante destacar porque evidentemente entregamos nuestro propio diploma, además del diploma universitario de CLEA, Universidad Alfonso III, que además las personas que culminan tienen una especie de apoyo, de acompañamiento para continuar sus estudios en otras universidades, poder hacer acreditaciones en sus propios países, etcétera. La red Alumnium, que está asociada un poco a todo eso, ¿no? A los beneficios exclusivos de las universidades asociadas, a las certificaciones que tenemos de parte de CIPE, de Bentley, de Autodesk. O sea que realmente es muy importante y que todo eso es lo que ya yo les venía mostrando y les venía destacando justo, lo veíamos acá, ¿no? En todo lo que involucra esta especialización y que, digamos, vamos a hacer algo ahora interesante. Una vez que se ha entendido un poco todo el global y que han visto el catálogo y que hemos tenido estas primeras palabras iniciales, yo voy a hacer un repaso muy rápido, porque me interesa que en la parte final el ingeniero Bartolomé Tavera muestre una serie de modelos que son los que, o parte de ellos, algunos muy bien ya, digamos, desarrollados, terminan siendo una carta de presentación bastante real de lo que el alumno haría en la especialización. De tal manera que yo seré bastante breve y voy a aprovechar entonces de irme a esta presentación para arrancar desde allí, desde los módulos. Aquí voy a quitar la cámara web, pero enseguida, cuando termine esta parte, le doy a dar el pase al ingeniero Bartolomé Tavera para que, bueno, insisto, les haga una presentación sumamente interesante, ¿no? Bien. Fíjense, módulo 1, introducción al cálculo estructural. Un segundo por acá. Perfecto. ¿Qué vemos acá, no? Voy a hacerlo muy rápido. Tenemos una introducción a ETABS. Evidentemente necesitamos manejar profundamente el programa. Por eso vamos a tener una muy buena introducción al software con sus materiales, con todo lo que corresponda a la definición de todas las propiedades. Aquí tenemos parte de las imágenes de esa definición de ETABS. Una persona que no conozca ETABS va a aprenderlo a usar sin ningún problema. Fíjense que tenemos ya la incorporación de estructuras irregulares o geometrías complejas para que se entienda cómo hacer el modelado de esto. También lo propio en SAP 2000. Bien, hablaremos de la definición de los elementos de área, bueno, de tantas cosas importantes porque el software también lo vamos a utilizar muchísimo dentro de esa especialización. Tenemos ya algunos modelos que tienen ciertos niveles de complejidad para poder entender cómo es el de definición de los elementos frame, etcétera, elementos de área. Haremos lo propio también con robot. El robot lo vamos a utilizar también bastante. Por lo tanto, hay que entender cómo es la configuración de esta gran herramienta, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí algunas imágenes de esa introducción al Robot Structural Analysis. Bien. PIPE 3D, por supuesto, también una gran herramienta. Vemos aquí algunas imágenes de la definición de secciones, de la vinculación a tierra. Veremos también cómo crear ciertas estructuras, por supuesto, en esta primera fase, para luego más adelante hacer la parte más compleja, ¿no? Cuando tengamos que introducir acciones de viento, acciones sísmicas, etc. Tenemos la ventaja de que el propio CIPE ya genera una serie de manuales, tutoriales muy paso a paso. Y también tendremos la introducción a MATCAD, porque vamos a desarrollar hojas de cálculo interesantes en esta especialización. Vemos, de hecho, algunas hojas de cálculo
que forman parte de esta especialización. Módulo 2. Diseño de miembros, sistemas de piso y estructuras básicas de acero. ¿Qué intenta este módulo? Hacer un repaso global de todo aquello que en teoría aprendimos en la universidad. Lo que significa el acero, el diagrama de tensión de formación, perfiles de acero, factores de sobreresistencia y tensión máxima esperada, ventajas y desventajas del acero como material de construcción, la presentación de la norma 360, que es las especificaciones generales. Entonces vamos a irnos paseando, evidentemente, de este recorrido tema 1 al tema 2 de diseño de miembros de acero, porque aquí vamos a ver diseño de flexión y corte, tracción y compresión, torsión y solicitaciones combinadas. Vamos a ver lo que ya especifican, por ejemplo, un programa como TAP versión 22, donde vemos que esto es parte del manual, que ya tiene prácticamente la norma incluida. Vamos a ver esa gráfica de resistencia a flexión que depende de la longitud no soportada. Hojas de cálculo de validación paso a paso de elementos viga, elementos columna, que permiten, digamos, concluir con ese tema de estudio. Luego en los sistemas de piso, vamos a, como lo dice su nombre, analizar qué pasa con un sistema de piso general, una mezanina, efectos de pandeo también, podemos ver secciones compuestas, flechas, vibraciones. Todo esto lo veremos en los distintos software. De hecho, es bastante interesante destacar que hacemos muchas comparativas entre los software. Bien, aquí vemos, por ejemplo, una imagen de tabs en la definición del Steel Deck, de este famoso Steel Deck. Bien, ahí vemos una imagen de hecho real. Entonces, bueno, vamos a ir también presentando hojas de cálculo de la verificación de todo esto. Y luego vamos a hacer un tema 4 de diseño de estructuras básicas de acero. ¿Qué intenta esto? Hacer ya estructuras 3D completamente, ¿no? Entonces, aquí vemos una pequeña edificación, luego una pasarela. Vamos a ver, digamos, una pasarela peatonal con este nivel de complejidad, diferentes tipos de estructura. Bueno, la idea es poner en práctica todo lo aprendido haciendo uso de los software que hemos, digamos, empezado a manejar desde el principio de la especialización. Importante, análisis de tensiones y deformaciones, esfuerzos, el comportamiento por elementos finitos, aberturas, ¿no? El efecto de pandeo lateral torsional. Todas esas son cosas que veremos aquí. Ese análisis de pandeo, muy importante en el programa. Incluso geometrías tipo estadio también las vamos a poder abordar. Para caer en un módulo 3, que es de los más largos, porque es diseño sismo resistente de sistemas estructurales de acero. ¿Qué vamos a ver aquí? En general, ¿no? Vamos a tener una introducción, fíjense el primer tema, pero lo que quería destacar es que dentro de todos estos casos haremos énfasis en análisis modal y dinámico espectral, aplicación de la acción sísmica, efectos de segundo orden, las cargas ficticias, las famosas notional load, la clasificación y comportamiento de los sistemas estructurales según nivel de desempeño, configuraciones típicas de los sistemas estructurales, la filosofía del diseño sismo resistente, requisitos sismo resistentes diseño por capacidad, aplicación de rótulas plásticas y evaluación de la respuesta inelástica y ejemplos paso a paso. ¿Esto lo vamos a hacer en qué? Basados, por supuesto, siempre en la normativa 341 y vamos a empezar con un primer tema de introducción al análisis dinámico y aplicación de la acción sísmica. Vamos a ver qué son los modos, cómo es la respuesta realmente de estos sistemas, sobre todo mucho lo que tiene que ver con casos planos, ¿no? El tema del análisis por estabilidad e imperfecciones geométricas para destacar la diferencia entre el método de longitud efectiva y el método directo. Bueno, esto es una pequeña imagen representativa de clases que se hacen en directo, donde vamos rayando un poco sobre una especie de pizarra virtual, ¿no? Para dejar claros los conceptos. Vemos algunas imágenes de hojas de cálculo en el contexto del diseño de los pórticos resistentes a momentos. Vemos aquí, por ejemplo, la presencia de las rótulas plásticas, aquí un esquema de cómo se distribuyen los cortantes, que presente el programa en la verificación para que podamos destacar que todo esto coincida con un cálculo manual. Lo propio en el caso de los arrestamientos concéntricos. Veremos la diferencia, digamos,
respecto a los excéntricos, los expandeos restringidos, sus mecanismos de falla. Hay que establecer, y lo hacemos, un proceso de verificación paso a paso. También los excéntricos, que tienen esta particularidad de que hay una excentricidad aquí inducida y para que se cree una especie de disipador de energía, ¿no? Entonces, bueno, la norma tiene un procedimiento de diseño muy particular, muy específico, y lo vamos a repasar paso a paso. Aquí también vamos a dedicar tiempo, porque veníamos de los pórticos excéntricos, vamos a definir cuáles son los criterios de predimensionado de vigas, columnas y arriostramiento. Ese es un punto importante, porque a partir de aquí vamos a poder tener un criterio para hacer nuevas edificaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir repasando cada una de estas cosas. De hecho, después pasamos a un tópico que muchas veces es desconocido, que es la implementación de los arrestamientos o riostras de pandeo restringido, como también se le conoce, que, tal como lo dice el nombre, restringe el pandeo y hace que el arrestamiento tenga un perfecto comportamiento en ese diagrama de histéresis, tanto a tracción como en compresión. Vemos cómo el programa LETAP contiene esos elementos de pandeo restringido, y bueno, por eso que es importante incluirlo dentro del estudio de esta especialización para hacerlos a ustedes cada vez más competitivos en el mercado, ¿no? Análisis de secuencia constructiva, efecto P delta y zona del panel. Sin duda, tres tópicos importantes, pues conducen a efectos de segundo orden, no linealidad, y digamos, sirven de antesala a lo que sería el tema 9, ¿verdad? Que permite definir permite aplicar el análisis estático no lineal pushover en estructuras de acero, en estructuras metálicas. Haremos referencia a la normativa ANSI SC342 y también al AC41. Aquí vemos algunas respuestas de pórticos resistentes a momento y arrastrados en términos de la presencia de las rótulas plásticas, lo que hace, por ejemplo, el caso excéntrico, donde incrementa el cortante, donde los valores de momento también son significativos. Todo eso lo iríamos describiendo paso a paso. Vamos a poder medir el rango de ductilidad para saber si ese R elegido al principio realmente es alcanzable. Vemos aquí la secuencia, ¿no?, de cómo se produce un esquema de rótulas plásticas en un sistema de pórticos a momento. Vamos a hacer comparativas de esas utilidades, por ejemplo, de pórticos clásicos concéntricos contra los pórticos de pandeo restringido. Y bueno, por supuesto, definiremos los criterios para finalmente valorar si una estructura es apta o no ante un evento sísmico a través de criterios de desempeño. También veremos, lo veíamos aquí, pasamos al 10, diseño de sistemas compuestos y mixtos. ¿Qué pasa si tenemos una columna de concreto y viga metálica, por ejemplo? O muros de concreto y vigas metálicas. Estas cosas las iremos estudiando. Y por último, un tema 11 de diseño de sistemas complementarios. Cerchas especiales a momento. Vamos a ver los muros, los shear wall en acero. O sea, vamos a explorar diferentes sistemas que, bueno, evidentemente están hacia el final de ese módulo, porque lo esencial lo hemos estudiado previamente. En el caso del módulo 4, diseño de edificios de acero, vamos a plantear muchos casos. En cada uno de ellos, evidentemente, vamos a hablar también del análisis modal y análisis dinámico espectral, pero en este caso para estructuras en 3D, la aplicación de sismos estáticos, efectos de segundo orden y los métodos de análisis, las cargas ficticias, pero todo esto para estructuras en 3D. Veremos las configuraciones típicas, combinación de pórticos a momento y arriostrados en diferentes direcciones. Veremos los requisitos sismoresistentes ya para la edificación general, ejemplos paso a paso. Esto lo vamos a hacer a través de varios temas. Primero expondremos la acción sísmica y de viento en edificaciones desde el punto de vista del ámbito de las estructuras en 3D. Aquí entran, por supuesto, nuevamente las irregularidades estructurales, la aplicación sísmica
direccional, es decir, cómo vamos a combinar esos sismos en diferentes direcciones. Vemos algunos ejemplos de normas latinoamericanas. Aquí están los métodos de combinación modal. También, por supuesto, la acción de viento, que tiene cierta incidencia en estructuras más livianas. Haremos referencia a cómo el AC722 hace la aplicación de esas cargas de viento. Bueno, un tópico bastante interesante al final. Luego el tema 2 y 3, por un lado, edificaciones de mediana altura y por otro lado, edificaciones de gran altura mixtos e irregulares. Aquí vamos a discutir y fíjense que las imágenes lo dejan bastante claras. ¿Qué pasa si las columnas las tenemos que rotar? ¿Dónde tenemos que articular las vigas? ¿Dónde van, por ejemplo, sistemas de arriostramiento para lograr un buen comportamiento? ¿Qué pasa si tenemos un núcleo de concreto en la parte central? ¿Cómo manejar este tipo de estructuras? Haremos mención a la configuración que se va implementando en edificaciones altas, ¿no? De muchos niveles, desde poco a muchos niveles. Y vemos cómo la incorporación de diagonales cada vez es más importante hasta llegar a núcleos incluso de concreto que se suman a la parte metálica. En fin, diferentes opciones. Aquí vemos un poco los esquemas de las notional load, esas imperfecciones geométricas. Esto es parte de la justificación de la aplicación del método directo. Y aquí hay una serie de modelos, ejemplos de estudio de algunos de los casos que vamos a estudiar en la especialización, edificios de 3 niveles con sistemas Special Moment Frame, con perfiles cruciformes y tubulares. Fíjense en la cantidad de ejemplos que vamos a ir estudiando paso a paso. Torres altas, incluso con núcleos de concreto, diseño de muros, plantas curvas con diferentes configuraciones estructurales, plantas irregulares, estructuras, bueno, que son un poco caprichosas, ¿no? En el caso de un edificio de 20 niveles mixto, con muros de concreto y elementos de concreto, pero vigas metálicas. Otro edificio de 25 niveles mixtos. Esos son algunos de los ejemplos que vamos a estudiar, ¿no? También haremos referencia en el tema 4 a la evaluación de los efectos de interacción sobre la estructura, que es importante en el caso de estructuras metálicas porque si no tenemos una buena rigidez de la cimentación, el suelo cimentación, puede que no se produzcan los mecanismos que deseamos. Entonces aquí expondremos el cálculo manual y también haremos uso de la propia herramienta de TAP, SAP 2000, para exponer esos casos desde el punto de vista práctico. Bien, edificios con sótanos. Iremos viendo diferentes casos. Módulo 5, diseño de conexiones de acero. Primero, por supuesto, nos vamos a detener en presentar el diseño general de conexiones simples a tracción, corte y momento, los conceptos fundamentales, qué pasa con conexiones soldadas, empernadas, las tablas que están en las normas. Es decir, un poco poner todo en orden respecto a las conexiones para luego ir, digamos, avanzando de estas conexiones a las precalificadas a momento para que se entienda por qué existen las precalificadas a momento, cuáles son sus criterios de diseño, dónde están en la norma, en este caso en la 358. Veremos también el diseño de conexiones para sistemas arriostrados, el uso de la gusset plate, el famoso criterio 2T, ¿no? Esta zona donde se produce la falla, los detallados que deben tener ese tipo de conexiones, que no es nada sencillo. El diseño de placas base también, por supuesto, forma parte siempre del diseño que debe tener una edificación porque es un punto crítico. Y luego vamos a ver la aplicación de RAN Connection, que tiene toda una serie de alcances muy importantes para el diseño de conexiones. Vamos a ver la aplicación de la idea estática Connection como un software quizás mucho más avanzado, más potente para el tema de elementos finitos, y por eso lo vamos a emplear. O sea que esto será un punto importantísimo. Vemos algunos ejemplos aquí de conexiones precalificadas a momento, la Voltage Flange Plate y la de viga reducida.
Ahí aparece el famoso fault line, que es lo que estaba en el criterio de diseño de este tipo de conexiones, ¿no? Para que se forme la articulación. Y bueno, finalmente tendremos el diseño de conexiones aplicando otros software. En este caso podemos utilizar SAP 2000, por ejemplo. También SIPE. Módulo 6, diseño de cimentaciones para edificios en acero. Por supuesto, no podemos completar sin las cimentaciones. Entonces tenemos que hacer primero una introducción al diseño de cimentaciones, exponer los criterios, conceptos, ¿verdad? Digamos, en qué se basa una zapata, un sistema de pilote, cuando me conviene un sistema u otro para los diferentes sistemas estructurales en aceros. Y luego vamos a plantear un diseño con software. Estamos hablando con SAFe, con Robot, con SAP 2000, ¿no? Son los programas más importantes en este caso. El propio SIPE también. Vamos a explorar las presiones en el suelo, las condiciones de levantamiento, las cimentaciones superficiales y profundas, el acero de refuerzo requerido, revisión por corte y punzonado, detalles constructivos. Todo esto lo vamos a ver en diferentes casos, también con verificación de cálculo manual. Y bueno, también es un módulo importantísimo. Siempre hay muchas preguntas en este módulo particularmente, ¿no? Finalmente, el módulo 7, construcción y tecnología BIM. Aquí vamos a hablar de la introducción al BIM, porque la idea es que muchos de esos cálculos y esos ejemplos que hemos ido presentando, luego se intenten, acoplar a una metodología BIM con estándares de la implementación, con flujos de trabajo, con casos de referencia. Bien, entonces vamos a ver la aplicación de este software BIM. Vamos a ver Revit, Advanced Steel, en Navisworks, BIM 4D a través del Syncro. Vamos a ver también al SIP Archimedes para representar el BIM 5D. Y bueno, van a ver materializadas a nivel de detalle muchas de las cosas diseñadas anteriormente. Eso creo que es un cierre espectacular, en este caso de la especialización, porque, bueno, vamos a ver un poco de ese resultado, de esos productos de entrega. Consideraciones constructivas, por supuesto, que hay que manejar muy bien. Tolerancias, aspectos relacionados a la protección del acero. Algunas imágenes que vemos de casos reales. Y vamos a terminar, de hecho, con presentación de proyectos reales. Aquí vemos algunos planos reales de estas estructuras. Y bueno, esto es un poco el resumen general del alcance de toda la especialización, que la he pasado bastante rápido, son muchísimas láminas, pero para que se llevaran una idea de todo lo que se estudia profundamente en esta especialización, ¿no? Yo ahora me gustaría darle el pase al ingeniero Bartolomé Tavera. ¿Estás por allí, Bartolomé? Sí, Elliot, bueno, me convierto aquí en presentador, o si puedes tú, por favor, haz lo que tengo aquí, Sí, a un ver, en la segundo por acá. lista. Listo, ya, ahí me pareció compartir mi pantalla. Verifica por ahí, Bartolomé, tu audio, que no sé si estás utilizando el mejor. No sé, me parece desde aquí que se escucha mucho eco, creo yo. Sí, ahora creo que sí, había hecho un ajuste en la cámara web. Ahora se escucha mejor, ¿no? Perfecto. Adelante. Bueno, listo. Gracias. Y tal cual, digamos que siguiendo este hilo de ideas que ha estado desarrollando Eliud y según la presentación que acabamos de ver, queremos que le den un vistazo a algunos de los modelos que se muestran o que van a desarrollar las personas que deciden tomar o cursar este programa de formación basado en lo que es el diseño de las estructuras de acero. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este es uno de los modelos protagonistas que incluso yo creo que más de uno de los que está acá, que son casi 50 personas, deben haber visto esto en temas promocionales de Inesa Tecno. Han visto este modelo en ETABS, han visto parte de las conexiones. Este modelo está total y absolutamente diseñado en el programa en ETABS como tal. Y las conexiones, que si se fijan, hay un gran número de conexiones, también fueron diseñadas todas en Idea Estática Connection. Algunas nacieron acá en Revit, es decir,
Luis, junto con parte del equipo, Liu, de mi persona, nos tomamos la tarea de crear ciertos templates, como digamos algunas conexiones precalificadas a momento, las modelamos acá en Revit y luego a través de los plugins correspondientes los llevamos o llevamos este diseño a idea estática. En idea estática lo que hacemos es llevar las cargas desde ETABS en las conexiones, digamos, más críticas y bueno, vamos replicando esto de forma más eficiente. Hay, digamos que dos caminos, pueden llevar todo el modelo o hacer la selección de los nodos en ETABS y llevarlos a idea estática y diseñarlos, o hacer digamos, hacerlo de esta forma, comenzando con el template acá en Revit y llevándolo para allá. El por qué podríamos modelarlo primero en Revit o incluso en Advanced Steel o también en Tecla y luego llevarlo a vida estática. ¿El por qué? Porque es más fácil modelar en Revit una conexión de este tipo a hacerlo en idea estática. Todos sabemos que en idea estática, bueno, por ejemplo, este tipo de conexiones aquí requiere una gran cantidad de operaciones, colocar todos esos rigidizadores y todas estas placas con las holguras correspondientes donde deben ir, la agrupación de tornillos, todo allá mediante operaciones sería, digamos, más laborioso. Y bueno, cada vez que uno vea mayor cantidad de clics, cada clic es una oportunidad para cometer un error y eso es lo que buscamos controlar acá, porque luego esta conexión está agrupada y con esa agrupación lo podemos replicar. Un modelo como este que tiene 1.300 metros cuadrados por planta, digamos, si yo toco esta losa aquí, tiene 1.300 metros cuadrados. Aquí fácilmente hay, si hago un filtro rápido, 1.250 conexiones y como lo mencioné Liud, ese probablemente sea el siguiente paso para una persona que se especializa en el tema del diseño de las estructuras metálicas. Por ejemplo, digamos que hay algunos de ustedes que seguramente ya conocen el tema de detallar y viene para acá para perfeccionarse en el tema del diseño. Y también hay personas que, digamos que manejan o dominan lo que es modelar algunos dicen que, bueno, diseñar o son proyectistas. Saben modelar esto en Advanced Steel, en Tecla o en Revit y ahora quieren quizás especializarse en el tema de las conexiones y están dándole un vistazo porque como mostró Eliud, la parte de las rutas, voy a filtrar aquí las conexiones para que vean 1254. Como vieron en la parte de las rutas, bueno, esta especialización junto con la de conexiones habilita lo que es ya, bueno, con y el trabajo final de máster, lo que es la obtención de ese título. Vean aquí esto que denominamos una constelación de conexiones metálicas. Esto, bueno, así como lo están viendo, se puede ver también en Advanced Steel, se podría ver en Tecla también. Fíjense el nivel de detalle al que llegamos acá en Revit, generando planos de las conexiones que acaban de ver. Conexiones sencillas, ¿no? Digamos que esto podría hacerse en AutoCAD, pero recuerden que todo esto está enlazado directamente con el modelo de Revit. Incluso, vean, vamos a conexiones un poquito más interesantes. Ven que por aquí hay una doble plate, por aquí tenemos estas conexiones que si toco, por ejemplo, esta tapa y hago doble clic y luego creo una vista de sección, la puedo localizar allá. Y recuerden que Revit en ese sentido es, digamos, un poco más flexible en el aspecto fíjense, no se ve aquí, déjenme quitar el filtro que tengo. Flexible o quizás distinto a la filosofía que maneja Tecla, donde se hace una distinción muy clara y estricta de lo que es el espacio de modelo al espacio de dibujo. Este es el espacio de modelo, aquí yo tengo esa tapa seleccionada y si regreso al detalle de la conexión, yo aquí mismo podría hacer cambios en esto modificando el diámetro. También podría cometer el error de tocarla y borrarla, ¿no? En un falso movimiento y se borraría el modelo. Por eso es que hay programas precisamente como Tecla Advanced Steel que no te permiten que desde el dibujo modifiques lo que es el plano. Si seguimos viendo planos por aquí, fíjense este arrastramiento, repito, todo esto hecho directamente en Revit. Vamos a ver otro modelo. Voy a hacer por acá un modelo de una plataforma. Ya digamos que esto está también relacionado con un poco el diseño de edificios porque algunos de los fundamentos que se ven para diseñar las edificaciones que se ven en la especialización, algunos de ellos también aplican en el tema del diseño de este tipo de estructuras metálicas industriales. Es decir, la persona que sea ya un especialista diseñando edificios en acero no va a partir desde cero a la hora que le toque enfrentarse contra un diseño de una estructura como esta que tiene un grandísimo número de detalles y recuerden, para las personas que se quieran, digamos, ligar o casar de alguna forma con la casa de software Autodesk,
para este tipo de modelos de detallado. Recuerden que en Revit se pueden modelar las barras de acero de los elementos de concreto, mientras que en Advanced Steel por ahora no se puede hacer. En este caso, el programa que competiría con Revit, que puede modelar elementos de acero con elevado nivel de detalle, con la precisión que se requiere, con las tolerancias de 1 milímetro o 0 o medio milímetro, literalmente, en ese sentido, acero y concreto sería Tecla, que te permite también modelar tanto el metal como el acero. Y fíjense por aquí, también planos precisamente de la cimentación con las placas base listas de materiales de ese modelo que acabamos de ver. Aquí hay otro que también se desarrolla en la especialización, se diseña por completo en ETABS y también en Robot. Fíjense que esa plataforma que tenemos atrás actualmente, bueno, perdón, esta es otra, ya voy a llegar aquí, pero este modelo también está diseñado tanto en Robot como en ETABS. Y aquí empiezan a surgir el gran número de, digamos, no inconvenientes, sino los detalles, que es lo que hacen estas estructuras metálicas interesantes, cuando se quiere un desnivel de entrepiso, cómo llegan estas conexiones aquí, cómo se llevan a idea estática. Se podrán imaginar que gestionar esto en idea estática también es un tema que prácticamente amerita un curso que es especialización en conexiones, pero aquí esto pudiese ser, porque no, digamos, no ha pasado. Bueno, fíjense que por aquí hay barras de acero. Nuevamente, si yo toco esta losa, tiene apenas unos 635 metros cuadrados. Y si esto, digamos que grosso modo lo multiplicamos por 3 y decimos que esto tiene 2.000 metros cuadrados, la persona que crea que va a cobrar $2 por metro cuadrado por diseñar esto, bueno, estaré cometiendo un error o simplemente lo que quiere es practicar, porque si se fijan, la complejidad de esto es que todos los pórticos son distintos, todos los arrastramientos son distintos, los ángulos, el nivel de inferior tiene una altura de entrepiso distinta al superior, así que esto hubo que dedicar tiempo, horas para diseñar y para modelar, porque ni siquiera de forma automatizada se pudo lograr cada uno de esos arrastramientos con esas gusset plate que están viendo aquí, ¿ok? Para que se cumpla con todos con los requisitos del diseño sismo resistente. Este mismo, bueno, modelo tiene algunos planos por acá de elevaciones hechos directamente en Revit. Y aquí ya para digamos, ir finalizando esta parte de demostración y pasar a atender cualquier pregunta que puedan tener y duda al respecto de esto, tienen esta pequeña plataforma que es un ejercicio casi introductorio para familiarizarse con lo que es Revit y Robot y toda la interoperabilidad BIM, que es el apellido de la especialización y casi que ahora es el apellido de todos los programas de formación de Inesatec. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos diseñar esta estructura metálica en Robot. Digamos que esto sería el primer paso. Iríamos de lo más sencillo a lo más complejo. Luego sí te puedes dedicar a diseñar y ya aprenderás todo el tema de diseño de edificaciones basados en niveles por plantas, los resultados para edificios, tener edificios como también mostró Eliud, mixtos que tengan un núcleo de muros de concreto y sea combinado con un sistema de arrastramientos excéntricos o concéntricos, pero comenzando desde aquí, desde lo casi más básico, porque también se puede ver sumamente más básico. Luego de diseñar todo acá, incluso podrías diseñar conexiones acá en Robot. Este mismo modelo igual lo llevamos a CP3D, hacemos comparaciones entre los resultados que son prácticamente los mismos, luego lo llevamos a Revit a través de la interoperabilidad directa, vean, la integración directa a través de aquí del ribbon de analizar, aparece aquí el Robot Structural Analysis Link, y una vez que lo tenemos acá, además de que podríamos hacer planos de conexiones, como lo vimos en el primer modelo, en este que está aquí, detalles de este tipo, que bueno, sí van a requerir en Revit mucho más tiempo que hacerlos en Advanced Steel, por ejemplo, pero al llevarlos acá, la ventaja de tener todo modelado ya muy bien, digamos, detallado, con la precisión y las tolerancias adecuadas en Revit, es que puedes llevarlo a Advanced Steel directamente. Fíjense, por aquí está gestionar, perdón, complementos. Aquí está el Advanced Steel Extension, o podrías llevarlo a Tecla también. Si te quieres especializar total y absolutamente en teclas, bueno, este modelo simplemente lo conviertes en un archivo IFC. Nosotros mostramos las formas de hacer esto. No va a llegar todo, o digamos, el 100% de la información a tecla, porque ¿qué es lo único que no llegaría a tecla de un modelo como este? Bueno, los tornillos, porque un tornillo en Revit, perdón, un perno, este perno que está acá en Revit tiene, digamos que
unos 20 parámetros aproximadamente, mientras que en tecla puede tener unos 70 parámetros como tal. Al ser esa diferencia tan abrumadora, tecla no puede entender cómo llega, o sea, cómo llegaría ese tornillo. Sin embargo, bueno, voy a minimizar este plano aquí, voy a maximizar aquí el plano de la misma estructura, veanla aquí. Aquí en tecla te dedicarías a hacer la inmensa cantidad de detalles que faltarían y sobre todo a gestionar los planos. Eso lo haríamos o en Advanced Steel o acá. Aquí te puedes dedicar al tema de las barandillas, te puedes dedicar al tema de la configuración de los ensamblajes, verificarlos, ver que estén bien, dedicar por supuesto tiempo a hacer el tema, a desarrollar todo lo que tiene que ver con la numeración y luego a sacar, digamos, a lo que es producir planos, que serían, si se fijan, voy a ir de nuevo aquí al Document Manager que lo tenía abierto. El ensamblaje más sencillo que podría sacar de un modelo como este, lo maximizo aquí, perdón, que se me cerró, es este que está acá. Sería el ensamblaje de uno de los anclajes, ¿no? Y también, bueno, en plano de un general arrangement de esa ubicación de las placas base, como ven, en tecla. Te ahorras una grandísima cantidad de tiempo trayendo el modelo de Revit hasta acá, porque literalmente te llegarán todos los componentes, como los ven aquí, como un objeto de referencia, pero luego hay una opción por aquí en Manage. Ven, voy a cerrar aquí el espacio de dibujo un segundo para que esto lo aprecien. Voy a cerrar aquí el dibujo, que incluso ese plano de General Arrangement ya tiene casi que detalles para la fabricación de algunos componentes. Ven, voy aquí a la lista de vistas y quiero que vean esto para finalizar. En la vista tridimensional tengo por aquí un objeto de referencia que está apagado, se llama circuito Mora 2. Vamos a ver aquí este que aparece aquí, oculto. Fíjense, es el mismo modelo que estaba en Revit, incluso tiene un tanque que falta por visualizar en Revit porque lo hemos apagado, pero que aquí pueden ver la diferencia, que modelamos en tecla que no estaba en el modelo de Revit. Las barandillas y también la escalera. En Revit y en Robot, bueno, se colocaron unas barandillas por unos temas de agregar unas cargas lineales aquí, asociadas a un peso y unas cargas laterales que el cliente requería, pero luego estos elementos se diseñan, pero ojo, que la coincidencia del modelo, ven, si yo apago esto o lo pongo, vamos a colocar renderizado el objeto de referencia, quizás, bueno, está en gris, vamos a colocarlo así, ¿no? Fíjense que es completa, coincide. Bueno, y vean que aquí están las barras de acero de refuerzo, porque en Revit también se colocaron las barras de acero de refuerzo en esa losa. Luego hay que hacer unos regresivos justamente debajo de las placas base, pero la coincidencia es exacta, es milimétrica, o sea, no hay variación. Aquí se cambió la distribución de algunos tornillos en algunas conexiones, pero ahí está, la sombra que viene de Revit y lo que termina colocándose en el modelo de tecla. Y bueno, repito, esa es parte de la interoperabilidad, porque luego de tener esto aquí, te dedicarás a continuar el camino de lo que sería el BIM 4D y al BIM 5D, que también somos acá especialistas, sobre todo con las herramientas de Bentley, que han abierto un mundo, un camino a lo que es la simulación constructiva de esto, el control de la ejecución de la obra y muchos otros detalles de los que podríamos hablar y que de hecho vamos a hablar pronto en los próximos seminarios web que están agendados para este mes de octubre. Entonces, Eliud. Hola Bartolomé, perfecto. Hola, sí. Si quieres, entonces, ¿quieres que tome yo por aquí el control? Bueno, sí, o nos dedicamos a ir leyendo algunas de las preguntas que hayan hecho por aquí. Puede ser. Déjame decir, si quieres te puedes quedar tú de fondo perfectamente allí. Déjame ver si tenemos algunas preguntas por acá. Creo que no. Y bueno, yo estuve atendiendo un poquito las dudas que se habían presentado. De esta manera que no veo mayores dudas. Si las tienen, por favor, colóquenlas. Esto que estás mostrando en pantalla es excelente, porque evidentemente, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Es parte ya de ese resultado final, ¿no? De lo que implicó haber entendido el acero, pasarse por todo el diseño, llegar a ese nivel de detallado es increíble, ¿no? Y esto es lo que realmente las personas aprenderían a hacer, ¿no? ¿Con qué tipo de normativas se aplicarán en la especialización? Lo hablábamos al principio, principalmente tendremos para el diseño en acero, y aquí activo un poquito la cámara web, para el diseño en acero principalmente vamos a tener como referencia lo que son las normas ISC.
¿no? La 360, la 341, la 358, las propias guías de diseño. Para el caso de las acciones, tenemos tanto la referencia de normativas, como por ejemplo como la C7, también las referencias de normas latinoamericanas, sobre todo para la acción sísmica, por la particularidad de cada una de estas normas. En el caso del diseño de cimentaciones, por supuesto, estará la CI 318. O sea, nos vamos a mover por diferentes normativas internacionales, pero siempre haciendo referencias a las normativas latinoamericanas. Bien, si hubiese preguntas también respecto al Eurocódigo, con mucho gusto también podríamos atender. Así que, digamos, eso no representa una limitante en este sentido, ¿no? Además que, por supuesto que se profundiza mucho en los conceptos, así que eso al final también trasciende un poco la norma, ¿no? Destacar de que, bueno, también muchas de estas cosas se logran aprender mejor todavía cuando se completa con un máster, cuando se completa con un curso como el de Advanced Steel, cuando de alguna manera se va pasando de una especialización a otra, porque hay muchas cosas que se van a profundizar a lo largo de un recorrido de ruta académica. Bien, vamos a ver si hay alguien más. Recordar, importante, lo dije al principio, pero para que no se nos olvide, empiezan las actividades el 9 de octubre, aunque las clases formalmente empiezan el lunes 14. Del 9 al 14, digamos, está un ingreso a la plataforma para ir revisando información, una cantidad de cosas que tenemos en el módulo 0, pero a partir del día 14 ya empezaría formalmente la planificación académica de esta especialización, así como también la de conexiones en acero, como la de estructuras industriales y los propios másteres. ¿Qué pasa si me inclino por una sola casa de software? No habría problema. En principio, si quiero hacer uso de robot, si quiero hacer uso de SIPE, SAP 2000, podría hacerlo, pero importante, hay ciertas cosas que unos software en particular desarrollan mejor. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la parte sísmica como tal, de aspectos complejos, el ETAP o SAP 2000 se van a llevar seguramente la mejor parte. No es que no se pueda hacer en robot, pero evidentemente también allí hay pantices. En cambio, la parte de viento, robot la desarrolla mucho mejor que, por ejemplo, lo que puede hacer un software como CCI por ese túnel de viento que tiene o esa modelización de viento. SIPE también tiene sus ventajas, de que un software se puede usar para todo, sí, pero hay mejores software para cada cosa. La idea también es mostrar esto un poco en la especialización para que se aprenda a hacer uso de las herramientas de la forma adecuada de cara a hacer proyectos. Una pregunta, ¿el pago se puede realizar en 5 o 6 partes? Ya esto se puede hacer por partes, ¿no? Evidentemente, no desconozco si son 5 o 6 partes, esto sí ya lo maneja específicamente la parte administrativa, o sea, tendrían que consultarlo con el correo de info o de atención, pero sí, se puede hacer, obviamente, pagos fraccionados. ¿Hay algún tipo de cota específica que me pueda apoyar para verificar la cantidad de torque que se llega a requerir en diversas tuercas de la estructura? Bueno, ya esto es una pregunta mucho más técnica, evidentemente, ¿no? Son cosas que ya veríamos dentro de la especialización, como una consulta cualquiera allí que pueda estar en esos temas, en esos tópicos que involucran las conexiones, ¿no? Lo digo para no caer en algo técnico que no es el caso de esta presentación, ¿no? Bien. Importante, Bartolomé, si puedes también colocarte en la web para que muestres que mañana se va a hacer una presentación de la especialización de estructuras industriales y el jueves de la de conexiones. Por aquí, Víctor Chanaga, ¿se realizará el diseño de una estructura a lo largo de la especialización para ir aplicando conceptos adquiridos o qué método de evaluación se empleará? Bueno, cada módulo va teniendo su evaluación. Por ejemplo, en el módulo número 1 nos interesa aprender a modelar. En el módulo 2 nos interesa diseñar elementos en acero, vigas, columnas, arrastramientos, digamos, paso a paso. En el módulo 3 empezamos a diseñar sistemas planos de pórticos resistentes a momento, pórticos arrastrados. En el módulo 4 planteamos varios edificios, pero el proyecto que tiene que hacer el alumno es un edificio completo.
con diferentes sistemas estructurales. En el módulo 5 tiene que diseñar las conexiones. En el módulo 6, obviamente el tema de las cimentaciones. Tratamos de mantener un hilo conductor entre todos los módulos. Tiempo de duración de las licencias. Bueno, normalmente se extienden unas semanas más después de que termine la especialización. Una licencia puede durar 7, 8 meses a pesar de que la especialización dure 6, ¿no? Porque nunca se hacen tan ajustadas. Así que en ese aspecto tendrá un poco más de tiempo de lo que ya está planteado en la especialización. Otra pregunta adicional a los certificados: ¿hay alguna plataforma donde podremos encontrar trabajo? Bueno, esto nosotros ya lo venimos impulsando. No tenemos una plataforma específica, pero evidentemente incluso a través de la agencia de Q, que maneja una serie de asesorías, pueden ayudarles de alguna forma a cómo insertar este aprendizaje dentro del mercado laboral. De todas maneras, nosotros les podemos facilitar, digamos, en una sesión técnica interesante, con el perfil que ustedes van a adquirir, cuáles son las empresas a las cuales podrían acudir en un mercado internacional, entendiendo que el perfil de ustedes se adapta perfectamente. Bien, eso sin cobrar nosotros absolutamente nada, lo hacemos con mucho gusto porque nos interesa que ustedes puedan, a través de esta formación, acceder a mejores trabajos o incluir estas ofertas, o digamos, incluir este nuevo aprendizaje en sus ofertas de trabajo para aquellos que trabajen por su cuenta. Hay personas que incluso han estado en Latinoamérica y han terminado trabajando aquí en Europa a partir de toda la información que les hemos mostrado y que ellos han aprendido y que han, digamos, de alguna manera completado a través de estas especializaciones. Bien, ahí tenías la pantalla, ¿no, Bartolomé? Sí. Entonces, interesante porque mañana vamos a tener la presentación de estructuras industriales que las van a dar principalmente el ingeniero Luis y Bartolomé, y luego tendríamos el jueves la de conexiones en acero. Importante, digo esto que lo vean también porque van a entender el alcance de cada una y cómo toma fuerza el hecho de plantearse el máster en particular o apuntar ya luego en la suma de esos másteres a la ruta. Lo digo porque una persona que maneje la parte de edificios va a tener un campo laboral importante, la parte industrial también, la parte de conexiones. Muchas empresas de formación plantean estas 3 especializaciones en una. Ven conexiones, ven edificios, ven estructuras industriales en una. En un máster de un año. Nosotros aquí tenemos 18 meses más los trabajos finales de máster cuando la persona va por los máster. Entonces, es importante hacer énfasis en eso porque digamos, eso no, el hecho de manejarlo de forma independiente ha permitido ahondar mucho más en cada uno de los tópicos. O sea, en la de edificios vamos a hacer todo lo necesario para abordar el tema de edificios, no estructuras industriales, edificios en acero. Luego, en las estructuras industriales vamos a ver tanques, vamos a ver naves industriales simples, complejas, de varios niveles, de un solo nivel con techo a 2 aguas. Vamos a ver edificios industriales, torres de telecomunicaciones, rack. Por lo tanto, de alguna manera, todo eso también está dentro del mundo del acero, pero no son edificios. Y las conexiones abordan un poco todo, tanto edificios como naves industriales. Por lo tanto, una persona que de alguna manera vea todo, empieza con una especialización, pero luego va siguiendo las otras o termina el máster, cuando culmine va a tener suficiente información para entender todo lo asociado al acero y poder ofrecer, obviamente, sus servicios de una mejor manera. Bien. Así que bueno, con esto concluimos. Muchas gracias a Luis, a Bartolomé, a todos los que han asistido. Cualquier duda, no duden en contactarnos. Y bueno, la cita es para mañana. Aquellos que no estén registrados sería bueno que entraran para que también recibieran esa información y tuviesen, digamos, todo lo que es el alcance de estas especializaciones que estamos ofreciendo, que arrancan ahora el 9 de octubre. Puedes ponerte un momento, Bartolomé,
En la parte de formación, calendario, es el penúltimo, sí, ahí tienen entonces los cursos que inician en octubre, las especializaciones que tenemos más abajo, porque estas ya empezaron el 18 de septiembre, las que tenemos más abajo son las del 9 de octubre, y luego más abajo ya las que empiezan en noviembre, que están mucho más enmarcadas en el área del BIM. Bien, entonces bueno, muchas gracias a todos por haber asistido y la cita es para mañana. Hasta luego.